día. Amén, Señor, y amén. Hemos estado compartiendo una serie hace ya 4 domingos acerca de la vida en el Espíritu. Y Dios nos ha bendecido, nos ha hablado cosas muy profundas e importantes para nuestra vida. Y en esta mañana quiero compartir algo que sé que es muy importante para nosotros. Parte del propósito de Dios es que tu caminar en el propósito sea un caminar que sea fluido. La Escritura nos habla que nuestro caminar debe ser como la senda del justo, que va en aumento. Amén. Amén. Y el propósito que Dios tiene en ese proceso en el cual trabaja en el corazón, nos permite conocerle, nos permite entender su voluntad para nuestras vidas. El propósito también tiene que ver con que eso no se estanque, sino que progrese, dé fruto, podamos crecer. Yo he visto a lo largo de mi vida momentos donde me he sentido estancado. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo. Momentos, amados, donde por causa de la inconstancia, los 3 pasos que dimos, tristemente, los retrocedemos con una facilidad. Y muchas veces estamos en un círculo vicioso. Pero no es lo que Dios quiere hacer. Cuando Elías, en medio del conflicto que tenía al haber huido de Jezabel porque tenía temor, porque se sentía solo, porque creía que la carga del propósito que estaba llevando era algo que lo iba a superar, fue allí, se ocultó en una cueva. Y una de las cosas que Dios le expresa cuando lo ve en esa condición en la cual muchos de nosotros hemos estado, amados, porque yo no niego que muchos de nosotros nos hemos sentido frustrados y aún hemos llorado las circunstancias y de alguna manera el camino que hemos decidido vivir o por el cual hemos querido confiar y agarrarnos de la mano del Señor. Pero muchos nos hemos sentido así. Y lo primero que el Señor le dice a Elías es: ¿qué haces aquí? Y hay momentos donde Dios tiene que decirnos: ¿qué haces aquí? Avanza, sigue. Porque al final, amados, la conclusión de lo que le quiero decir en esta mañana es que mucho camino nos resta. Y aún ni siquiera depende de que tengas o no fuerza. Si aún tú miras tu edad y dices: quizás ya se me está pasando el tiempo, amado, mientras que usted y yo estemos en esta tierra, hay un propósito que tiene que cumplirse. Amén. Y ese propósito no puede estancarse. Una de las palabras gloriosas que el Señor Jesús dice en la cruz es: consumado es, completo está. Y no deberíamos descansar, sino persistir hasta que delante de Dios nosotros con conciencia podamos decir: Señor, mis días sobre la tierra cumplieron un propósito, porque se completó el propósito por el cual tú me diseñaste y me creaste a mí. Amén. Amén. Así que tome la mano del que está a su lado y dígale: si tú estás desanimado hoy, yo levanto tu mano y te pido en el nombre de Jesús que te animes, que prosigas, que luches, que perseveres. Voy a decir algo que, aunque en el contexto no se refiere a lo mismo, nos puede ayudar. Dígale: no somos de los que retroceden, somos de los que avanzan. Amén. Solo dice Hebreos, ¿verdad? Una de las cosas, amados, que más nos pesa, y quiero que me preste su total atención a lo que le voy a decir en esta mañana. Una de las cosas que más nos pesa y nos estorba a la hora de avanzar, de crecer y dar fruto en el propósito de Dios es nuestro pasado. Nuestro pasado, amados, tiene la capacidad de estancarnos y de atarnos para impedir que avancemos en lo que Dios tiene para nosotros. En ocasiones, el estigma que nos dejó nuestro pasado se vuelve un velo que nos impide ver y reconocer lo que ahora somos en Cristo. Vuelvo y repito esto. En ocasiones, el estigma, la marca,
La reputación que nos dejó nuestro pasado se vuelve un velo que nos impide ver y reconocer lo que ahora somos en Cristo. Una de las más grandes luchas que un cristiano tiene es poder entender que Dios ya no lo ve como su vida anterior era. Una de las cosas que más nos cuesta es ver a otros como Dios los ve y vernos a nosotros mismos como el Padre nos ve en la persona de Jesucristo. Luchamos con ello. Luchamos con lo que fuimos, con lo que hicimos y el estigma y las marcas que ese pasado dejó en nosotros. Y cuando estamos esclavizados a esa perspectiva, amados, es como si nos pusiéramos un velo. Pero Dios quiere hacernos libres de eso. Amén. Muchos de nosotros no hemos podido atender el llamado a seguir hacia una nueva vida en Cristo por causa de mirar hacia atrás. Considerando lo que fue o estamos dejando. Y nos pasa lo que le pasó a la mujer de Lot. Nos quedamos quietos, petrificados, mirando lo que fuimos. Es más, amados, una de las cosas más complicadas de la restauración, no por la obra de la restauración, sino por causa nuestra, amados, es que para nosotros es difícil olvidar el daño que un día recibimos. Y aunque decimos, yo perdoné, nos la pasamos recordando lo que se vivió en ese pasado. Pero Dios quiere hacernos libres. Estamos estáticos quizás, estancados en el camino de la vida porque nos quedamos contemplando situaciones difíciles, malas experiencias o heridas que nos causaron. Y una evidencia de esto es que no la pasamos pensando y hablando de esas cosas todo el tiempo. Una evidencia de que el pasado todavía está en tu corazón y es una marca que no ha podido borrarse. Es que ese pasado está en tu mente, en tus maquinaciones, recordando una y otra vez lo que pasó, lo que fue. E incluso si tienes oportunidad, lo vas a estar comunicando a través de tus palabras. Y eso muestra que realmente el corazón no ha sido cambiado, ni ha habido una obra como Dios quiere hacerla. Amén. ¿Qué significa esto para nosotros, amados? La palabra, cuando habla o pronuncia la palabra reconciliar, cuando el apóstol Pablo habla que el Padre reconcilió consigo al mundo, la palabra en el original, la que se usa allí es restaurar o cambiar. No solamente el Padre a través del Hijo nos permitió volver a ver su rostro y estar en una relación correcta con Él. Lo que sugiere la palabra en el original es que en Cristo no solamente se restauró nuestra relación con Dios, sino que una restauración completa de todo lo que somos, de todo lo que fuimos, a pesar de la condición en la cual hayamos llegado al Señor. Esa es la idea del original. Y la invitación es que nosotros podamos comprender y vivir la experiencia de una restauración completa, amados. Y vamos a ver a la luz de la Escritura lo que implica la obra de esa restauración. Porque Dios siempre ha querido restaurar todas las cosas y en Cristo comenzó esa obra. Amén. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Y dígame amén cuando lo tenga. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede, amados? Nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. Diga conmigo, las cosas viejas hay que dejarlas pasar.
Amén. Si tú y yo hemos vivido la experiencia de la redención, de la gracia y del amor en Cristo Jesús, nosotros hemos recibido una nueva vida que lo primero que hace es cancelar, es borrar y dejar atrás una vida de pasado. Amén. Amén. Usted no se ha puesto a preguntar por qué razón entre la tierra prometida y Egipto había un mar. Todo el tiempo Israel en medio del desierto, en medio de su queja, de su cansancio, siempre se propuso en su corazón una idea. Cuando no entendían cómo Dios obraba, ellos siempre mencionaban esto diciendo así: volvámonos a Egipto. Pero ¿sabía usted que volverse a Egipto era algo imposible? A no ser que Dios abriera una vez más las aguas y los dejara de retornar. Ellos sabían que de alguna manera esas aguas representaban un límite que les impedía retornar atrás. Por más que ellos llevaban a Egipto en su mente, en sus memorias, en sus afectos, Dios se había encargado de que ellos no tuvieran opción de retornar atrás. Para nosotros, la redención y la obra de la cruz es ese límite, amados, que hace que no podamos volver atrás. El milagro que ocurrió para abrir, amados, las aguas y ayudarnos a cruzar para entrar en una nueva vida, en una vida de libertad, en una vida en la que vamos a relacionarnos con Dios, a seguir sus propósitos. Ese milagro no se va a efectuar, amados, para dejarte volver atrás. Amén. Por eso el apóstol Pablo aclara y dice: de manera que si alguno está en Cristo, hay algo lógico que pasa allí, y es que es una nueva criatura y su pasado quedó atrás. Su naturaleza, las cosas viejas quedaron atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Quiero leer dos versiones muy lindas que nos van a ayudar a introducir en el mensaje de esta mañana. La versión AF dice: el cristiano es un hombre nuevo. Lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente hoy. Amén. Mira al que está a su lado y dígale: tú y yo, como cristianos, somos hombres y mujeres nuevas. Levante su dedo y dígaselo para que de alguna manera lo entienda a través de eso. Y dígale: lo viejo. Dígale: óyeme bien. Con claridad te lo digo. Dile: no yo. Repito lo que está escrito. Dígale conmigo. Diga: lo viejo ha pasado. Ahora mírelo con ojos de ternura y misericordia y dígale: no me recuerdes más una vida que ya no existe. Míralo y dígale: esa vida fue borrada con la sangre del Cordero. Dile: cada vez que tú me recuerdas esa vida, estás pretendiendo hacer poco la sangre del Cordero que ya pasó por aquí. Dile: no niego lo que fui, pero para mí es más importante lo que soy ahora por medio de Jesucristo. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. La Biblia en lenguaje sencillo lo expresa de esta manera: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. Y quise leer esta versión y subrayar aquí este verso porque me encantó. Dice: Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. ¿Te imaginas que Dios estuviera recordando todo el tiempo lo que fuimos y lo que hicimos en un pasado, amados? ¿Con qué cara usted y yo nos podríamos presentar delante del Señor? Es más, el referirnos todo el tiempo a nuestra vida pasada haría que nosotros nos hiciéramos una idea
de nosotros mismos que es errada. Dios no viene diciendo, uy, allá viene el mentiroso. Ya lo redimí, ya lo perdoné, pero allá viene el mentiroso. No, amados. Cuando Dios te ve hoy, no te ve conforme a tu vieja naturaleza, ni a tus errores y pecados del pasado. Él dice, aquí está mi hijo nuevo, redimido por la sangre de Jesucristo, mi hijo. Su vida nueva costó el dolor y el sacrificio de la cruz. Y yo soplé mi espíritu, en otras palabras, mi naturaleza está en él. Cuando el Padre hoy te ve, ¿sabe a quién ve? A Cristo y al Espíritu Santo en nosotros. Amén. Yo sé que desde ahora usted está entendiendo hacia dónde yo voy en esta mañana. Dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. En su versión dice que el Padre nos reconcilió a través del Hijo en una relación correcta con Él y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. La palabra reconciliación es la palabra restauración. Viene de un griego que significa cambio y restauración. No solo la obra de Cristo permite que tú y yo tengamos un lugar en la intimidad y en la presencia de nuestro Dios para poder relacionarnos con Él. La obra de Cristo nos restauró. ¿Sabe qué significa la palabra restaurar? Volver a recuperar lo que se había perdido. Y Dios lo recuperó, amados. Pero no sé por qué nosotros nos empeñamos en tratarnos, en referirnos los unos a los otros, de alguna manera en una imagen incorrecta, no como Dios nos ve. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Mire lo que dice Isaías 43:25. Llegue rápido conmigo allá. Isaías capítulo 43, verso 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ese es el perdón del Señor. Amados, el perdón según el corazón de Dios es un perdón que implica el olvidar. Cuando tú y yo, por esa vieja maña de autocondenarnos, nos acercamos a Dios diciendo, Señor, ayúdame en esta área. Tú ya sabes que yo he sido un hombre débil en esa área. ¿Te acuerdas cuando allá en el 80 y tanto, Señor, yo te fallé y yo pequé? Lo primero que Dios va a decir es, no me acuerdo. Porque allá en el 80 y tanto, tú me pediste perdón. Y cuando yo perdono, yo olvido. Dice Miqueas 7:18, miren lo que dice. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Amado, el que no olvida está condenado al enojo siempre. Porque por más que quiera amar, cuando recuerda, su corazón se enoja. Si hay algo que impide que tú olvides, amado, es que de alguna manera tú quieres reclamar justicia. Porque ¿por qué nos enojamos? Dígame por qué. ¿Porque no nos parece? ¿Porque no es justo? ¿Verdad que sí o no? Pero la naturaleza del corazón de Dios, amados, tiene que ver con que Él decidió no enojarse para siempre.
Leíamos hace unos días que si Dios hubiese permanecido enojado para siempre, su creación no hubiese podido estar delante de Él, permanecer delante de Él. Necesitábamos su misericordia. Y si Dios no la ha dado, ¿por qué nosotros no a nuestro prójimo? Amados, algunos de nosotros estamos atados a nuestro pasado porque no hemos permitido que el perdón de Dios lo sepulte. Vivimos esclavos del pasado porque nos la pasamos culpándonos de lo que fue y no pasó. Para otros, amados, y algunos de los que estamos aquí, es beneficioso que Dios no se acuerde más. ¿Cierto que sí o no? Amén. ¿Cierto que usted disfruta el hecho de que su conciencia tiene libertad y no hay nada que lo acuse? Mire, no hay nada más feo que usted, sabiendo que es culpable y que alguien no lo ha perdonado de algo, usted se encuentre con esa persona. Porque así no le hable con la mirada y con la actitud, usted sabe que eso lo hace sentir mal, ¿o no? ¿Cierto? ¿Saben qué expresó David? Algo que conmueve mi corazón. En el Salmo 32 David dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En otras palabras, feliz es el hombre que delante de Dios, Dios no lo culpa de iniquidad. ¿Saben qué contexto él dice eso? Después de haber recibido el perdón de Dios, porque él abrió su corazón y confesó su pecado de haber adulterado y haber matado a Urías. Y los que conocen ese texto dicen: mientras yo callé, se estaba envejeciendo el interior de mi corazón. Dice: de día y de noche tu mano me pesaba, porque había algo que estaba carcomiendo el corazón de David, y era la culpa. Él sabía que lo que él había hecho estaba mal, pero dice que cuando él habló, recibe el perdón del Señor, y dice: qué feliz es recibir el perdón de Dios y que yo me presente delante de Él y Él no me señale y me juzgue. Mira al que está a su lado y dígale: déjame vivir la felicidad de la libertad y del perdón. Amén. ¿Está aquí conmigo o no? Amén o no. Diga conmigo: los que estamos en Cristo ya no podemos vernos igual. Tenemos que vernos como Él nos ve. Vaya conmigo a 2 de Corintios, otra vez 5, y va a encontrar algo muy lindo allí en el verso 16. Habíamos ido a 2 de Corintios 5 antes, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Ok, entonces vaya al 16 y va a haber algo muy lindo allí. De manera que nosotros de ahora en adelante, quiero que esté ahí y lo esté leyendo. ¿Está seguro que está ahí? Verso 16. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente y se va a dar cuenta lo que nos quiere decir. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y lo que nos quiere decir el Señor es que yo no puedo referenciar, amados, ni estigmatizar a mi hermano por lo que un día fue y por lo que un día hizo. Ahora que yo soy una nueva persona, tengo que evaluar a los demás de acuerdo y según el criterio y la visión de Cristo. Porque el Padre a todos nos ve como sus hijos redimidos. Amén. Diga al que está a su lado: ya no te conozco de acuerdo a tu vida pasada, según tu naturaleza vieja. Dígale: ahora yo te veo como una nueva
criatura. El apóstol Pablo dice que los que están en Cristo, nueva criatura son. ¿Sabe que a veces creemos más a nuestra condición que nuestra posición en Cristo? Y muchas veces incluso vamos orando al Señor: Señor, mira mi condición. Y Dios dice: no, yo miro tu posición. Tú estás en Cristo. Señor, pero mira mi condición de debilidad, mira mis luchas. Y Dios dice: es mejor ver en qué lugar tú estás. Amados, no veamos más la condición de nuestro prójimo. Miremos la posición que el Padre le ha dado en Cristo. Ya no evaluemos a los demás de acuerdo a una perspectiva carnal y humana. Mirémonos como el Padre nos ve a través del Hijo. Eso es lo importante en este día. Amén. Amén. Vaya conmigo a Romanos capítulo 4. Ahí vamos poco a poco poniendo el fundamento en esta mañana. Romanos capítulo 4. Dígame amén cuando lo tenga. Amén. Verso 1, léalo conmigo, por favor. El ejemplo de Abraham, dice esta versión, así comienza: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amados, nosotros vivimos en una cultura que todo el tiempo busca condenar, criticar y juzgar. Muchos de nosotros hasta el día de hoy no podemos disfrutar de una libertad en el Señor al vernos como Él nos ve, porque allá en nuestro corazón hay una voz que nos señala, que nos culpa todo el tiempo. Vivimos en una autocondenación todo el tiempo. Pero eso es el resultado de no entender, amados, lo que es la gracia. Romanos 4:1 habla de cómo Abraham recibió la gracia. No fue algo por lo cual él pudo pagar. No hubo obras que ganaran la gracia y la misericordia de Dios. Su fe en Cristo, en aquel que lo podía justificar, fue lo que le acercó la gracia. Dice la Escritura que si usted trabaja por un salario, el salario que recibe es una deuda, no es un regalo, ¿o sí? Eso para explicar algo. ¿Cuánto trabajó usted por el perdón de Dios? ¿Cuánto usted hizo para que el Padre redimiera toda una vida de pecado? ¿Cuánto? Mi pregunta ahora es: ¿por qué usted insiste a que su prójimo y su hermano le pague lo que le debe? Y ahorita vamos a ir a un texto muy lindo. Amados, la naturaleza de un nacido de nuevo le inspira a hacer con su prójimo lo que el Padre ha hecho por él mismo también. Porque el Padre, amados, dice ahí, no nos inculpó. Dice: bienaventurado, verso 8, el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y noten que nombra el Salmo 32 hablando de David y de la experiencia que él vivió. Y si usted me acompaña, Salmo
allí al Salmo 32. Vamos a verlo en esta mañana. ¿Si es el 32? Sí. La dicha del perdón tiene mi Biblia como título. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Si recordamos lo que el apóstol Pablo habla, fue la gracia, la misericordia, el corazón generoso y bondadoso de Dios quien cubrió el pecado del hombre, no lo inculpó. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Quiero leerlo en esta versión para que usted entienda algo. Dichoso el hombre al que el Señor no culpa de maldad, que no tiene en su espíritu falsía. David entendió que delante de Dios no había nada que ocultar. Su proceso en medio de su error y su pecado tenía que ver o tuvo que ver con un hombre que tuvo que vivir en su interior, amados, el desgaste y la miseria de saber que había algo en su interior que no estaba bien delante de los ojos de Dios. Él sufrió por eso. Su vida no pudo estar en paz. Y aunque el Salmo 32 nos describe, amados, que intencionalmente, el verso 3 dice: mientras callé, quiere decir que hubo un tiempo en el que voluntariamente David decidió guardar silencio. Tal vez por pena, tal vez porque sabía que eso iba a poner en riesgo tal vez su reinado, tal vez, amados, porque como usted y yo pensamos, dale tiempo al tiempo. Quizás David pensaba eso, ¿o no? Yo hice esto, lo encubrimos y esperemos a ver qué pasa. Amados, esperando a ver qué pasa, muchos por dentro en su corazón se han carcomido. Y la escritura dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. ¿Cuántos de nosotros en nuestro interior estamos así? Secos y envejecidos. Porque no hemos dado la oportunidad en nuestra vida al perdón de Dios, incluso al perdón de otros. Amén. Amén. Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero el verso 5, léalo conmigo, que dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, miren que fue un pensamiento que nació en su corazón. Dice: dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿No le parece eso hermoso, amados? El perdón de Dios no se hizo esperar. Solo fue que este hombre decidiera ser honesto delante de su Dios. Y ahí estaba el perdón para él, para levantarlo, para restaurarlo. Y el verso 6 dice algo que me sorprende: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Yo entiendo, amados, que siempre habrá un momento oportuno delante de la presencia de Dios para acercarnos buscando su perdón, siempre. Y todo el que realmente quiere vivir una vida correcta delante de Dios sabrá que puede clamar a Dios y saber que le va a encontrar en el momento que quiera humillarse y arrepentirse delante de sus ojos. Dice, y me impacta esto, dice: por esto orará, por causa de saber que Él nos perdona, que podemos confesar y abrir el corazón delante de Él y recibir su gracia. Dice: por esa razón orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Dios se muestra, Dios se da cuando Él ve que en el corazón nuestro hay una decisión genuina de arrepentimiento. Amén. Amén. Diga conmigo: si esto Dios lo ha hecho conmigo, ¿por qué yo no hacerlo con mi hermano?
Dígame cuántas veces Dios ha ocultado su rostro de su vida y de mi vida. ¿Cuántas veces hemos cometido errores? ¿Cuántas veces hemos pecado? Dígame cuántas veces usted ha visto una actitud odiosa o displicente de parte de Dios hacia usted. Cuando lo ha visto retornando de sus errores. ¿Cuántas veces, amados? ¿No lo hemos visto como el padre que recibió al hijo pródigo? De brazos abiertos, feliz porque su hijo vuelve a casa. Mi pregunta es: ¿cuántas veces nosotros hemos cerrado nuestros brazos? ¿Cuántas veces nos hemos quedado adentro de la casa porque no queremos que ese que nos hizo daño vuelva? Y hoy Dios nos confronta en ello. El apóstol Pablo dice: no nos miremos más de una manera carnal, sino de acuerdo a la obra que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Está aquí conmigo? Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Y por eso quiero que entonces vaya usted conmigo a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Dígame amén cuando lo tenga. Incluso leámoslo desde el capítulo 1 a partir del verso 5. Hay una verdad muy linda que quiero que quede en su corazón y en su mente en esta mañana. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Estoy leyendo el verso 5 del capítulo 1. Verso 6. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, diga conmigo, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Hay una realidad que usted y yo no podemos esconder. Todos pecamos. Y Dios ama un corazón que delante de Él sea genuino y honesto para reconocerlo. Para Dios, diga conmigo, para Dios no es un problema el pecado. El pecado se vuelve en un problema cuando usted y yo lo queremos encubrir y no queremos ser honestos delante de Él. Porque para el Padre fue sencillo la obra milagrosa, entre comillas, de limpiar nuestro corazón, amados. Esa obra ocurrió en un día y ese día perdura para siempre. Dice que una sola ofrenda fue suficiente para limpiar por la eternidad nuestro pecado. Eso nos deja ver que para Dios el pecado del hombre no es un problema. El pecado está o se agrava en el hecho de que el hombre no quiera reconocerlo. Ser honesto delante de Él. Porque la palabra dice una verdad que usted y yo tenemos que tener presente todo el tiempo. Si nosotros pecamos, amado, dice la Escritura, podemos confesarlo delante de Él y Él siempre será fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siempre estará dispuesto a eso. Como estamos tan acostumbrados a la manera en la que nos damos perdón los unos con los otros, que fácilmente nos cansamos. Así como Pedro cuando le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿3? ¿7? Porque se fue de generoso, ¿no? Usted sabe que por costumbre los judíos pues de alguna manera tenían como una meta fijada diaria, 3 veces, presumiendo que eran muy buenos. Y Pedro, para salir de lo común, dijo, bueno, pues yo que estoy de buena gente, hasta 7. Y el Señor le dijo, no, 70 veces 7. En otras palabras, cada vez que te hagan daño, perdona. Perdona.
Amados, diga conmigo, el perdón no consiste en hasta cuándo tengo que darlo. Mira el que está a su lado y dígale, no le pongas límite al perdón. Algunos decimos, ya estoy cansado, ya estoy cansada de perdonar. Siempre en las mismas. ¿El Padre no ha hecho lo mismo? Y no dice la Escritura que Él siempre está ahí en la medida que confesemos, mostrando dos atributos de su carácter, su fidelidad. ¿Sabe lo que es ver la fidelidad de Dios en medio del perdón que Él nos otorga? ¿Sabe qué significa eso? Que su perdón siempre va a permanecer. Siempre. Amén. Así debe ser nuestro perdón. Y siga leyendo conmigo. Dice, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Ahora sí, capítulo 2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos, ¿qué dice allí, amados? ¿Tenemos qué? Yo quiero que usted ilustre en su corazón esta imagen. Cuando usted falla, cuando usted peca y se acerca al Señor, que muy pocas veces podemos entender lo que espiritualmente pasa a nuestro alrededor cuando el Padre nos otorga su perdón. Porque la mayoría de las veces sentimos tanta culpa, tanta vergüenza. Y no está mal, el apóstol Pablo habla del dolor que hay que sentir por el pecado que cometemos en contra de Dios. Eso nos lleva a arrepentirnos. Pero tristemente muchas veces esa culpa lo único que hace es aislarnos y distorsiona la imagen que tenemos de Dios. Es lo primero que pasa. La culpa distorsiona la imagen bondadosa y generosa, fiel de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Padre, después de haber pecado y fallado, quizás en lo mismo que seguimos fallando durante mucho tiempo, lo primero que hacemos, amados, es dibujar en nuestro espíritu, en nuestra mente o en nuestra alma, una imagen incorrecta de quién es Dios. Y lo primero que pensamos es, Dios ya está cansado de mí. ¿Sabe qué hace la culpa? La palabra culpa o inculpar viene de un original que significa sentencia. Y muchos de nosotros vivimos así, en una sentencia. Usted hizo esto, merece esto. Entonces, es normal que usted haya escuchado, usted mismo haya dicho cosas como estas. Yo me merezco esto. Pero amado, yo le digo una cosa. El apóstol Pablo dice, el perdón Dios no nos lo dio porque no lo mereciéramos. Ni siquiera fue el pago de algo bueno o malo que hiciéramos. Fue algo que Él decidió otorgarnos por misericordia y por gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Y dice la Escritura, y el apóstol Juan quiere que entendamos algo poderoso. Cuando usted se acerca a Dios después de haber fallado y pecado, el primero que está ahí para ayudar a su perdón, ¿sabe quién es? El Hijo. Usted intentando defenderse, Señor, pero mira, es que tú sabes que yo soy débil. Pero tú sabes que me provocaron. Pero tú sabes, oh Dios, que las circunstancias se dieron. Amado, no sea tonto. Sea honesto y diga, Señor, sí, es la realidad de mi vida. Es lo que estaba tratando de explicar en los versos anteriores. Dice, si usted dice que no ha pecado, es un mentiroso. No puede engañar al Señor. Reconozca delante de lo que usted es. Pero disfrute del hecho bendito de que cuando usted se acerca, amados, no está solo delante del Padre. Hay uno al lado que va a hablar por usted y va a abogar por usted. ¿Usted sabe qué implica eso, amados? Diga conmigo, el mismo que me perdonó o el mismo instrumento de perdón que limpió mi vida es el mismo que me defiende delante del Padre para que yo salga inocente. ¿Usted no le parece hermoso esa función del Señor Jesús? La palabra abogado es intercesor. Yo no sé si usted se acuerda de esas pilatunas que uno hizo de niño
con los amigos. Y usted sabía que si su papá o su mamá se enteraba de lo que había hecho, le iban a dar una pela, como decimos nosotros, una muenda. Entonces la mamá o sus amiguitos iban a la casa de sus papás, golpeaban y decían: mire señora, es que, ¿qué pasó aquí? Pero no, mire, es que, de alguna manera lo ayudaban a justificar. Amado, esto para ilustrarle que el hijo golpea la puerta del corazón del padre y le dice: Padre, tú y yo sabemos y conocemos las andanzas y el corazón de uno de tus hijos. La forma en la que yo lo veo a él es la misma que tú tienes de él. Lo vemos redimido, vemos la obra del Padre y de la cruz en él, vemos al Espíritu Santo en él. No es cualquiera el que yo he venido a traer delante de tus ojos, es uno de tus hijos. Tiene tu sangre, el sello de tu espíritu en su corazón. Pero siendo honestos, ellos no nos pueden engañar. Conocemos su corazón. Pero aquí yo vengo a abogar, a defenderlo a él delante de ti. Él pecó y yo te pido que lo perdones. ¿Cuántas veces usted, arrodillado llorando sus flaquezas, usted ha podido contemplar esta gracia tan magnífica? Yo tengo que reconocer, amados, que han sido quizás más las veces en que no he podido contemplar esto. Por eso usted y yo tenemos que permitir que Dios haga una obra en nuestra perspectiva. No podemos mirarnos más igual. Diga al que está a su lado: quita la condenación de tus ojos, la culpa. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? La palabra abogado es la misma que se usa para describir la persona del Espíritu Santo. Es paracletos, que es consolador. Y tiene que ver con alguien que intercede a favor, que defiende a alguien. Quiero decirle algo que va a cambiar su perspectiva de las flaquezas y de los errores de su hermano. El ejemplo que el Señor nos da es algo a lo cual nosotros hemos sido llamados a vivir y a practicar. Cuando nosotros pecamos en contra de Dios, ¿quién es el ofendido? Dios, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Siendo ofendido, Él otorgó gracia y misericordia para que el ofensor pudiera ser redimido y restaurado. Y su error, con el amor que el ofendido le dio, fuera pagado. Pero ese mismo ofendido es el que también lo defiende cuando comete un error. Ahora mira el que está solo y dígale: Dios quiere que yo, y ponga así, que yo, siendo el ofendido, no solamente te dé mi perdón por gracia, quizás no lo mereces, pero te lo doy por gracia. Y aun cuando cometas errores, debería ser yo, aun siendo el ofendido, el que te defienda a ti, siendo el ofensor, para que tú recibas perdón. ¿Se dan cuenta del diseño eterno y lindo que Dios nos ha dado como ejemplo? ¿Cuántas veces hacemos eso? Pero es lo que Dios quiere con nosotros. Eso nos va a dar una libertad, amados. No solamente en nuestra relación con Dios, sino en nuestras relaciones los unos con los otros. Porque si ha habido algo, como decía al comienzo, que ha frenado y ha estancado, amados, nuestro crecer, nuestro progreso en el propósito espiritual, es que nosotros estamos atados al pasado por causa de la culpa, amados. Por causa de la condenación, porque no hemos podido sepultar ese pasado. Lo traemos a memoria. Difícilmente usted podría verse y crecer en el propósito de Dios si todo el tiempo Dios está recordándole lo que usted un día fue. Muy difícil, amados.
Porque entonces usted se haría una idea de lo que quizás entonces Dios le está diciendo. Si Dios dice, ay, allá viene el fracasado, ¿usted cree que eso le va a inspirar confianza para seguir adelante? ¿Qué pasa a un hijo? ¿Qué le pasa a un hijo cuando todo el tiempo uno profiere palabras como esas? Terminan creyéndoselas. Tenemos que vernos como Dios nos ve. Juan capítulo 8. Verso 1 dice, Jesús regresó al monte de los olivos. Pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y se sentó a enseñarles. Mientras hablaba a los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Ahora yo quiero que usted lo aplique a su corazón. Alguien ha fallado. Alguien ha pecado. Alguien ha sido sorprendido en un pecado. Y lo traen frente a usted para que usted dé la sentencia y de acuerdo a lo que usted conoce de la escritura, usted pueda decir qué se merece esa persona. ¿Qué diría usted? La religión diría, de acuerdo a la revelación extraordinaria de la palabra, lo que se merece y lo que le tocaría a esta mujer sería esto, esto y esto. Pero ¿qué dijo Jesús? Conociendo el corazón de ellos, miren lo que hace. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Y como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Quiero decirle algo en esta mañana. La respuesta de Jesús es la siguiente. Lo único que te da derecho y autoridad para condenar a otros es que tú hayas vivido una vida de integridad y tú nunca hayas pecado en tu vida. ¿Cuántos de aquí somos así? No sea que en lo que juzguemos nosotros nos condenemos a nosotros mismos. Porque es fácil decir, usted me falló. Amados, pero ¿qué haríamos nosotros si hubiésemos estado en la misma condición o situación de esa persona? ¿Hubiésemos sido fuertes para permanecer y no dejarnos seducir nuestro corazón? Muchas veces no caemos, amados, no por ser buenos, sino porque Dios nos ha guardado. Como dijo David, tú has hecho que mi pie no resbale. Es fácil decir, si yo estuviera en esa situación, yo no hubiera nunca hecho eso. Amado, usted no conoce su corazón, pero Dios sí. Fácil es condenar y juzgar a otros, pero llegó el tiempo de bajar la mano y tirar la piedra y no condenarnos más, amados. Hemos vivido una vida intentando, amados, declarar la sentencia que otros merecen por sus errores, pero ¿saben qué hizo el Señor? Mira tu vida, revísala. ¿Cómo te has comportado hasta el día de hoy? Viéndola, si eso te da derecho de juzgarlo, pues hazlo. Si no, baja el dedo. Y sigue diciendo el verso 8. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Su versión dice que ellos, acusados ¿por qué? Por su conciencia. ¿Cuántos de nosotros tenemos la conciencia libre? Mire, hay cosas que usted y yo no contamos por vergüenza, que hemos vivido y que hemos hecho, que Dios conoce.
que por guardar una reputación y una imagen nosotros no nos atreveríamos a decir. Ni siquiera que nadie conociera nuestros pensamientos. Pero usted se imagina que un día, en la presencia de Dios, cuando hemos dicho, Señor, hazme justicia y mira este degenerado que me hizo daño. Y Dios trajera a ese degenerado y dijera, bueno, voy a exponer los dos corazones para que los dos conozcan quiénes son. Al final, amados, lo único que podríamos hacer es tirar la piedra, retirarnos y decir, yo soy igual o peor. Amén. Y vamos a terminar 10 y 11. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Mira al que está a su lado y dígale, al que está a su lado y dígale, ¿dónde está el que me puede acusar? ¿Quién tiene autoridad para acusarme? El que la tenía, diga, el que la tenía, no me acusó ni me condenó. Mira el que está a su lado, dígale con mucho amor, dígale, si Dios, quien tiene la autoridad de señalarme, de acusarme y condenarme, no lo hizo, ¿por qué tú sí lo vas a hacer? Entonces ella responde, en esas palabras hay algo muy lindo, porque ella se da cuenta, por primera vez quizás en su vida, yo no sé lo que había sido la vida de esta mujer, yo sé que había sido traída ahí con una intención incluso errada para desaprobar a Jesús. Fue de alguna manera un instrumento, pero al final estaba ahí postrada por causa de lo que había hecho, de su conducta, de lo que había sido su vida. Estaba ahí sin opciones. De acuerdo a la ley, amados, no tenía oportunidad. Ella conocía y sabía lo que le esperaba. La iban a matar, la iban a apedrear. Pero en ese momento Jesús le reveló algo de su corazón que vino a hacer con cada uno de nosotros. Él no vino a condenarnos, Él vino a darnos una oportunidad nueva. Él vino a levantarnos para que pudiéramos disfrutar de una libertad y de una vida nueva en Él, amados. Muchas veces nosotros no le hemos dado la oportunidad a los demás de levantarse y de cambiar esa vida que antes habían vivido. Y Dios nos la dio a nosotros. Y no solamente nos la dio pensando en que por nosotros mismos y por nuestras propias fuerzas pudiéramos mantenerla. Él dio todo para que usted y yo pudiéramos perseverar y permanecer en esa vida. ¿Por qué no haríamos nosotros lo mismo con nuestros hermanos? Y voy a terminar como comencé. Segunda de Corintios 5. Dígame amén cuando lo tenga. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese fue el poder de la restauración. Hizo algo nuevo. Y Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice esta versión, ahora pues, ninguna condena pesa ya sobre aquellos que están injertados en Cristo Jesús. Póngase en pie en esta mañana.